la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 140, 141 y 142 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por el cual informa que la diputada señora Cristina Girardi será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Raúl Soto. Ordinario 4.441, el ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual da respuesta a oficio 889 de esta comisión, por el cual se le hizo presente la preocupación por la situación que relató la apoderada señora Lindsay Zamorano, ocurrida el día viernes 30 de agosto de 2019, al interior del Instituto Nacional, donde su hijo, que esperaba para ingresar a clases, fue detenido por fuerzas especiales de Carabineros junto a otro estudiante. Oficio ordinario 1839 del Ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual da respuesta a oficio 1054 de esta comisión, por el cual se le solicitó proporcionar información detallada respecto del financiamiento con recursos públicos otorgado a programas ligados a la organización internacional International Parenthood Federation, IPPF. Oficio 3019 del Subsecretario General de Gobierno, mediante el cual da respuesta a oficio 1053 de esta comisión, por el que se solicitó al director de División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno proporcionar información respecto del financiamiento con recursos públicos otorgados a programas ligados a la Organización Internacional IPPF. Ordinario 7-2012 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 841 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de la solución que se dará a la situación descrita por la apoderada señora Mónica Valenzuela y adoptar todas las medidas necesarias a fin de reconocer el tiempo de oyente de la estudiante, evitando la pérdida de su año escolar. Ordinario 204 del Subsecretario de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 949 de esta comisión, por el que se solicitó un pronunciamiento acerca del estado de avance del pago del bono de incentivo al retiro, tanto profesores como asistentes de la educación a nivel nacional, en atención a que las fechas estipuladas de pago no se habrían cumplido. Ordinario 208 del Subsecretario de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 1004 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas a adoptar respecto a la situación que afectó al señor Juan Cáceres Moya, que en paz descanse, quien se desempeñó por 37 años como auxiliar de servicio de la Escuela Millagua de Cerro Navia y que falleció sin haber percibido el bono de retiro establecido por la Ley 20.652. Ordinario 192 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1037 de esta comisión, por el que se solicitó a la Directora Nacional de Educación Pública informar acerca del estado de avance y metodología en virtud de la cual se está corrigiendo la Estrategia Nacional de Educación Pública, en atención a que el Consejo Nacional de Educación, por la unanimidad de sus miembros, acordó no aprobar y formular observaciones a la propuesta de estrategia presentada por el Ministerio de Educación. Para que se acuerde. Ordinario 466 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 1036 de esta comisión, por el que se solicitó informar si se ha recibido antecedentes sobre la actualización y corrección del reglamento interno de la Escuela Manuel Orella de la Comuna de Caldera, producto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 24 de octubre de 2019, la cual tuvo su origen en la denuncia efectuada por la apoderada señora María Ignacia Barlaro. Oficio ordinario 136 del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, mediante el cual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21.125, Presupuesto del Sector Público, año 2019, informa sobre la glosa presupuestaria número 5, partida 05, capítulo 09, programa 01, al 31 de diciembre de 2019. Correo electrónico al profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor José Ignacio Palma, por el cual excusa su inasistencia a esta sesión por la imposibilidad de desatender otros compromisos previamente asumidos y manifiesta su interés y disposición para participar más adelante. Oh. Lo vamos a rectificar. Correo electrónico de la Directora de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por ser complejo ausentarse esta semana de la institución, ya que están planificadas una serie de actividades estudiantiles con respecto a temas feministas que requieren su presencia en la universidad, por lo que solicita posponer su participación. También una conversación telefónica con don Rodrigo Núñez, que se encuentra fuera del país y solicita una nueva fecha para exponer. Comunicación de la presidenta del Observatorio contra el Acoso en Chile, OAC, por medio de las cuales excusa su inexistencia de esta sesión debido a diversas actividades ya reservadas en su calendario. No obstante, no quiere estar ausente en el debate sobre los proyectos de ley refundí originado moción sobre acoso sexual en el ámbito académico, por lo que hace llegar un informe sobre la materia. Correo electrónico de la presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar,
OMEP Valparaíso, por medio del cual hace llegar la postura de OMEP sobre el proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Correo electrónico del señor Roberto Barrientos, por medio del cual señala que el 28 de diciembre de 2019 el Ministerio de Educación, a través de la resolución 6.483, aplicó la ley 21.006, privando del 60% de la subvención CEP a las escuelas durante el año 2020, sin notificar a ningún sostenedor. Sostiene que actualmente hay escuelas municipales que no podrán desarrollar el plan de mejoramiento educativo porque en algunos casos recibieron solo un 10%, por lo que solicita hacer una investigación. Correo electrónico del señor Alfonso Leiva, quien propone redactar y despachar un proyecto de ley que ayude a niñas y niños en educación inicial. Sostiene que la ley 21.052 del SAE en sus inicios contemplaba que a este sistema debían postular todos los niños, considerándose como primer curso el primer nivel de transición, o pre-kinder, inclusive aquellos que estuviesen en el mismo establecimiento educacional. Su objetivo es modificar la Ley de Educación en el artículo 7 septis para que se indique que los establecimientos educacionales que impartan niveles anteriores al primer nivel de transición se suscriban también a la postulación mediante el SAE. Por su parte, están haciendo una consulta a nivel nacional en todos los colegios que imparten educación parvularia y básica, con el fin de recoger sus opiniones y testimonios para respaldar esta iniciativa. Esto a la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabra sobre la cuenta, diputados? ¿No? Diputado González. Quiero referir al punto 8 sobre la Estrategia Nacional de Educación Pública. Llegó la respuesta del subsecretario de Educación y creo que sería conveniente y pertinente que con esa respuesta, con los antecedentes que entregó el Consejo Nacional de Educación, esta comisión pudiera hacer una sesión que tratara sobre las modificaciones y propuestas que hay a la Estrategia Nacional de Educación Pública. Gracias. El segundo tema se refiere al número 15. Diputado González, ponga su micrófono, por favor. El segundo punto se refiere al número 15 respecto a la privación del 60% de la subvención escolar preferencial a las escuelas durante el año 2020, sin notificar a ningún sostenedor, y que esto habría ocurrido en diciembre. Bueno, yo no debo reconocer que yo no tenía esa información, que me aparece como una información preocupante. En el caso que esto sea así, efectivo, y que haya ocurrido de esta manera, como plantea don Roberto Barrientos, creo que es necesario que se nos informe en relación con esta materia y las razones por las cuales se procedió de esta manera. Y por lo tanto que se oficie o que concurra o que el ministro o el subsecretario, cuando concurra a la comisión, informe sobre esto. Gracias, diputado González. ¿Hay acuerdo sobre el punto 15? ¿Que se solicite esta información? ¿Diputados? Lo que planteó el diputado González sobre el punto 15. ¿De acuerdo? Ya. Sobre el punto 8 quiero detenerme. El diputado González planteaba lo de invitar a la directora de Educación Pública y al ministro, probablemente, para revisar la Estrategia Nacional de Educación Pública. Quiero comentarles después, le voy a pedir a la secretaria que vea la fecha en que se nos envió la nueva propuesta. Esta propuesta recibía comentarios hasta el viernes pasado, sin embargo, ese plazo se extendió hasta este jueves. Yo le consulté a Alejandra, a la directora de Educación Pública, si era posible que antes de esa fecha ella viniese a la comisión, pero no fue posible porque por agenda no coincidían los tiempos. Sin embargo, ella está con bastante buena disposición, así que si la comisión acordamos que ella venga, pese a que el plazo es este jueves, por eso estoy poniendo ese dato para hacer llegar los comentarios, pero que aún así venga y nos presente lo que se va a entregar al Consejo Nacional de Educación, lo podemos acordar. Eso. ¿Sí? Ya. Sí, viene hoy día el ministro. En serio. Ya. Vamos a seguir entonces. ¿No hay más puntos sobre la cuenta? ¿Varios? ¿Diputados? ¿Varios? ¿No? ¿No hay varios? Ya. Bueno, entonces vamos a pasar a la orden del día. La sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias de varias mociones que son referidas al acoso sexual en el ámbito académico.
Nosotros habíamos comenzado a discutir este proyecto hace varios meses, pero lo habíamos cortado y ahí se dieron otras discusiones, algunos proyectos del gobierno y posteriormente proyecto de educación sexual. Los proyectos de educación sexual los vamos a votar en particular la próxima semana, por lo tanto, como se abrió este espacio, volvimos a traer este que había quedado rezagado. Hay cuatro o cinco invitados hoy día a la comisión, y la comisión tiene que tener un momento en que se va a suspender entre las 4 y las 4:45, porque hay una actividad convocada por la Cámara. Por lo tanto, vamos a partir con una invitada o invitado en lo que nos queda de tiempo, y vamos a tener que retomar una vez que retomemos la comisión. Eso. Es una actividad por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero es para las funcionarias, entiendo, en el Pensador. Se tomó como acuerdo de comité y se mencionó en la sala. Y entiendo que se lo informaron también a las secretarías técnicas. Diputado Venegas. Sobre el punto, solamente explicitar el plazo para presentación de indicaciones en el proyecto sobre educación integral, sí, sexualidad y afectividad. El viernes. Viernes. Diputado Venegas. Ok. Y respecto de, entiendo ahora, me acordé que se trata de, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente y la mesa, supongo, le va a hacer un reconocimiento a funcionarias de esta corporación. Entonces hay 45 minutos, le informo a las personas que nos acompañan en donde vamos a tener que suspender por esta actividad de la Cámara, y luego volvemos a las exposiciones, y en caso de que, por los tiempos, porque esta comisión dura hasta las 6 y haya preguntas para los invitados, puede haber una nueva sesión en donde esas preguntas se realicen, pero las exposiciones las haríamos sí o sí, ¿ya? Entonces, comencemos. Invito a pasar al estudiante de quinto año de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, el señor José Ignacio Palma Arancibia, que está aquí. Pasa. Ya, pero él se llama así, sí, y está bien lo que dije, ¿cierto? ¿Y eres estudiante de quinto? Sí, ya, perfecto. Entonces él está bien. Ya. La encargada de la Comisión de Género del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, la doctora Antonia Santos. Ya, la invito a pasar también. La académica investigadora en educación y... voy a invitar a estas dos personas y después seguimos, porque en verdad no vamos a alcanzar a exponer todos en esta primera parte. Ya. Sí. ¿No? Ya. Entonces, son 10 minutos. Entonces yo les voy a avisar a los 9 para que vayan redondeando. ¿Sí? Entonces, José Ignacio, con ese micrófono, o con el otro si te queda más cómodo. ¿Ahí estamos? Sí. Ah, ya, buenísimo. Vamos a dejar como un poco más lejos. Bueno, partimos agradeciendo primero la invitación. Creo que un buen proyecto, y creo que va a ayudar a muchas personas, sin duda, y especialmente, obviamente, a muchas mujeres. El objetivo de mi exposición es más bien testimonial, así que yo no soy un experto en temáticas de violencia sexual ni nada por el estilo, pero sí creo que tengo un testimonio que quizás puede ayudar a mejorar ciertas partes de lo que es el proyecto de ley, si ustedes así lo consideran. El testimonio en sí tiene que ver con una acusación falsa de violencia sexual que yo recibí cuando era candidato a presidente de la FEUC el año 2018, en el mes de octubre. Y si bien es cierto, es un testimonio que tiene que ver con un tema de una acusación falsa, creo que también toca otros temas que son relevantes para lo que puede ser el proyecto, como tener el tema de las funas, como tiene que ver el tema del rol que juegan las redes sociales en esta temática, y también, por supuesto, lo que es el derecho a la presunción de inocencia. Quiero decir que son dos razones por las que quiero hablar de esto. Uno, porque obviamente cuando hay una acusación falsa de violencia sexual hay un daño, obviamente, a la persona que se le acusa falsamente en su derecho a la honra,
pero también creo que hay un daño para las personas que son víctimas, víctimas reales en el fondo de violencia sexual, en cuanto tiene en lo que tiene que ver con la credibilidad, cómo esto afecta a las credibilidades de sus testimonios. Bueno, como decía, en octubre del 2018, en medio de la elección, cuando yo era candidato, antes de que se votara la primera vuelta, hubo una publicación anónima en Facebook, en una página que se llama Anonymous UC, donde hay un relato de una persona, en primera persona, de una mujer supuestamente que decía tres cosas. Una, que yo la había acosado. Segundo, que había intentado, o sea, que había abusado de ella. Y en tercer lugar, que había intentado violarla. Bueno, mucho tiempo después, 7 meses después, gracias a la investigación que hizo la PDI, se pudo resolver que esto era una acusación falsa, que había sido perpetuada, no solamente que era falsa, sino que además había sido perpetuada por un hombre con unas intenciones que estaban lejos de las temáticas sexuales, en el fondo, que tenían que ver con afectar los resultados de las elecciones. ¿Por qué creo que este tema es importante? Porque creo que en esta acusación, más allá de mi caso particular, hay como decía al principio, una doble crueldad, algo así que voy a llamar como una doble crueldad. La primera es la afectación a la persona acusada. Yo creo que hay pocas cosas en la vida de las que uno lo podrían acusar que sean, quizás, con excepción de asesino, más terribles que te puedan decir abusador o violador. Y creo que es particularmente grave porque ocurrió en este caso una vulneración de la presunción de inocencia, no en el ámbito jurídico, sino que pasó al ámbito de lo social, en el fondo, que se dio en las interacciones dentro de la universidad, tanto en los patios dentro de la universidad como también fuera, dentro de redes sociales e incluso en otras universidades. ¿A qué me refiero dentro de la universidad? Voy a dar solamente un par de ejemplos. Cuando en medio de la candidatura, esta acusación fue un día domingo a través de redes sociales. El día lunes nosotros teníamos un debate en el campus San Joaquín de la universidad, al que asisten cerca de entre 500 600 alumnos, y en el cual una de las personas de las listas que competían contra la mía dijo literalmente en el debate que invitaba a la gente a irse de la instancia porque ella no estaba dispuesta a compartir el espacio con un abusador. Según esa instancia, cuando yo voy a mi votación en mi carrera en ciencia política, había un grupo de personas esperándome, un grupo de 40, 50 personas con bombos, con cánticos, con un parlante y un micrófono para gritarme todo tipo de cosas, abusador, violador, otras canciones que decían de una forma muy ingeniosa que yo me tenía que casi que quemar vivo, por decirlo así. Pero también hubo un efecto fuera de la universidad, como decía recién, porque aparte de que había medios digitales obviamente que lo comentaban y eso generaba una serie de comentarios en las publicaciones en contra de mi persona, también recibí amenazas a través de medios como mensajes por interno en Facebook y otras vías, así como también carteles que tenían mi cara diciendo que yo era un abusador en distintas universidades del país. Pero esto solamente no me afectó a mí en particular, sino que también, obviamente, cuando digo que hay una afectación personal, también es al círculo cercano, a mi familia, a mi madre, que tuvo que escuchar en varias partes, leer en varias partes cómo trataban de esa forma a su hijo, el de mi polola, que tuvo que ver cómo en el patio le ponían un cartel de que ella era una encubridora de un abusador, que pololeaba con un abusador, y también a mis compañeras de movimiento. Quizás esta es una de las cosas como más crudas que tuve que ver, era como, bueno, porque había mujeres tratando a otras mujeres de ser encubridoras. Yo creo, y esto siempre digo, yo tuve mucha suerte porque siempre conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mi polola, con el apoyo de mis amigos, y además con el tiempo, aunque fueron 7 largos meses, pude demostrar que la acusación era falsa. Pero lamentablemente hay otras personas a las que no les pasa, que no tienen esa suerte, que no tienen ese apoyo o que no pueden demostrar la falsedad de una acusación, y conozco casos en el fondo. Conozco uno del Instituto Nacional, también uno que pasó en Argentina, en Mendoza, de personas que al final terminan suicidándose por este tipo de cosas. Yo jamás pensé hacer algo por el estilo, pero en el fondo dan ciertas señales de hasta dónde puede llegar este tipo de cosas. Pero bueno, como decía en un principio, también creo que hay una segunda crueldad por parte de la persona que realizó esta acusación falsa,
que es la que me parece más cruel de todas, en verdad, que es la de tomar los testimonios de otras personas que son reales para jugar con ellos en pos de una jugada política. Esta persona que realizó esta acusación reconoció en sus declaraciones frente a la PDI, frente a la universidad, que se había basado en los testimonios de personas que eran realmente víctimas de violencia sexual para escribir y además me parece bastante cruel porque creo que un efecto que terminó produciendo es que muchas personas cuando leían esta publicación ponían frases como amiga, yo te creo, hermana, yo te creo, en apoyo a esta página anónima, cuando lo que había detrás del computador no era más que una persona que en verdad se estaba riendo de los sucesos y del sufrimiento de esas personas. Y por lo tanto, si bien es cierto, y se suele decir, y esto es verdad, que el porcentaje de acusaciones que son falsas en temáticas de violencia sexual es bastante mínimo, lamentablemente existen personas con ese nivel de crueldad dispuestas a hacer este tipo de cosas y que tienen efectos que escapan, creo yo, los simples porcentajes. Y bueno, con esto solamente quiero pasar a decir ciertas conclusiones que yo pude obtener después de todo esto que pasó. La primera tiene que ver con el poco cuidado, creo yo, que se tiene hoy día con el tema de las acusaciones, porque hoy día el mecanismo de la funa, por decirlo así, se ha vuelto tan común en redes sociales. Voy a concentrarme principalmente en las redes sociales porque es donde quizás ha tenido más impacto, que hay personas, como decía yo, que son tan crueles que han llegado a ver este mecanismo como una forma como un arma, por decirlo así. O sea, yo puedo arruinarle la vida a una persona o puedo intentar arruinarle la vida a una persona haciendo esto y lamentablemente teniendo pocas consecuencias, porque lamentablemente mi abogado no pudo estar aquí presente porque estaba de viaje, pero conversábamos el otro día sobre cómo realmente hay muy poco castigo para hacer este tipo de cosas. Nosotros le planteamos una querella a esta persona y el resultado final fueron algo así como 61 días de presidio en su grado mínimo, que si no me equivoco va a ir a firmar toda la semana, va a ser algo así como 1 año y medio, y pagar un par de UTM, en las cuales no es algo que a mí personalmente me interese. O sea, creo que es algo que fuera de lo que es este proyecto de ley, para tenerlo en consideración en el futuro, a ustedes que les toca la tarea de legislar, no puede ser que la señal que dé el sistema penal, que está llamado no solamente a generar armonía, a generar justicia, sino que también tiene una misión ejemplificadora hacia el resto de la sociedad, que básicamente el mensaje que se da hoy día, creo yo, con esto es como tú puedes hacer algo así de terrible, puedes así intentar arruinarle la vida a una persona, puedes jugar de esa forma con los testimonios de personas que son víctimas reales de violencia sexual y puedes sacarla prácticamente gratis. Segunda conclusión que me parece importante a considerar es cómo prevenir que este conflicto alrededor de una acusación de violencia sexual que está en el ámbito de lo personal y que pasa al ámbito de lo jurídico cuando hay una querella o una acción dentro de los sistemas que tiene la universidad, cuando eso sale de ahí y pasa al ámbito de las redes sociales o pasa al ámbito de lo social. En el fondo, yo sé que la presunción de inocencia, por ejemplo, en todos los procesos en general está bien protegida, y eso me parece que es correcto, pero no es así en el ámbito social. La gente suele tomar lo que lee, lo que escucha y juzga en base a súper poca información. Y creo que las universidades hoy día no tienen respuesta ante ese tipo de situaciones. No saben qué hacer. Yo me acuerdo de haber estado con mi familia post de la elección conversando con mi decano de mi facultad, planteándole qué iba a pasar en el caso, por ejemplo, de que estas amenazas que me llegaban, de que, por ejemplo, querían pegarme, efectivamente se terminaban cumpliendo. Y mi decano decía, bueno, si llega a ocurrir eso, nos tenéis que avisar para ver cómo lo resolvemos. Pero la pregunta en verdad es, ¿cómo prevenimos que eso suceda? Porque no queremos, obviamente, que nadie, por la razón que sea, termine en una situación de ser golpeado, más encima en este caso por algo que no hizo.
Y por último, y esto para ir cerrando, simplemente decir que me parece que, no sé, yo tengo la convicción de que creo que la presunción de inocencia sí es compatible, es plenamente compatible con dar una adecuada protección a las personas denunciantes. Creo que, y me refiero tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede dar un trato respetuoso, apoyo psicológico, todas las personas y todas las diligencias que sean pedidas por la persona que está denunciando, y me parece bien que así sea, porque gran parte de las personas que lo hacen, la mayoría de las personas que lo hacen es porque han sufrido situaciones reales. Pero eso, a mi parecer, insisto, sí es compatible a la vez con no dar ese salto de tratar ya directamente a la otra persona como un culpable, y algo que, como digo, no solamente en las situaciones jurídicas, sino que en las situaciones sociales. O sea, tratar de promover dentro de los ambientes universitarios que las personas traten si su intención es apoyar a la persona denunciante, que así sea, pero eso no tiene que ser necesariamente sinónimo, no tiene que ser sinónimo de empezar a insultar a la otra persona por redes sociales, de buscarla en los patios para gritarle cosas, de tratar mal a su polola, a su familia, etcétera. Creo que es positivo para ambas partes, de hecho, cuando esto se trata de la forma más delicada, de la forma más respetuosa posible, sin la necesidad, obviamente, como insisto, de pasar ya a nadie. Yo creo que la idea de estos procesos y la idea de este proyecto de ley es ayudar a las personas, obviamente, que han sido víctimas de violencia sexual, como también generar armonía dentro de la universidad. Eso, muchas gracias. Gracias, José Ignacio, por tu testimonio. Y bueno, como les dije, vamos a tener que suspender ahora. Volvemos en 45 minutos más y ahí tenemos 3 invitadas, que ya está aquí la encargada de la Comisión de Género del Consejo de Rectores, la doctora Antonia Santos, está la académica investigadora en Educación y Género de la Pontificia Universidad Católica, la doctora Ana Luisa Muñoz, ¿sí?, y la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile e integrante del Comité Paritario de Género y Diversidad de la misma universidad, la señora Yanira Zúñiga. Entonces, cuando volvamos, expondrían ustedes 3, ¿ya? Entonces voy a suspender y retomamos en 45 minutos. Diputados, vamos a retomar con quienes están presentes. Ya, le pido a las expositoras que quedan que se acerquen igual a las sillas que tenemos disponibles. ¿Ninguna va a usar? Ya. Entonces la que va a usar se pone más cerca del computador. Ya, entonces vamos a partir con la doctora Antonia Santos del CRUCH. Le voy a avisar cuando vayan 9 minutos para que redonde. Ya. Ella es la encargada de la comisión del CRUCH y además es doctora. Bueno, buenas tardes por la invitación. Es la segunda vez que participo haciendo observaciones a lo que es esta propuesta de ley. La primera fue cuando estaba en el Senado y creo que ya ha tenido cambios sustanciales a lo largo de este proceso, ¿no? No obstante, bueno, yo creo que lo más importante de participar dentro de estas comisiones es hacer observaciones a la hora de perfeccionar lo que es este tipo de iniciativas. Esta iniciativa desde el inicio, desde la Comisión de Igualdad del Consejo de Rectores, que actualmente la conforman 30 universidades, la apoyamos, sobre todo porque somos conscientes de la situación tan
tan decisiva o el papel que juegan los rectores, que son los encargados de sancionar este tipo de conductas. Ha sido motivo de debate también en el Consejo de Rectores y más adelante me voy a referir a las problemáticas que tenemos respecto a las universidades a la hora de abordar este tema. Otra consideración que quiero hacer es que la tramitación, claro, de estos proyectos de ley es muy lenta cuando se daba una situación de conflicto muy grande al interior de las universidades. Y eso va a hacer que yo me centre en un punto fundamental a la hora de señalar que muchos protocolos que hoy están vigentes en las universidades chilenas se sitúan por encima de este proyecto de ley. Quiero decir, son protocolos que están más avanzados de la propuesta que aquí aparece, porque ha sido un problema social, evidentemente, que ha afectado de manera muy incisiva a las universidades. También creo que en Chile ya va siendo hora, me parece a mí, de abordar lo que es una ley integral para atender situaciones de violencia de género, de tal forma que no nos desperdiguemos en sacar medidas puntuales para atender situaciones específicas. Por tanto, yo creo que esa ley lo que vendría a señalar o lo que vendría a ser es un impulso importante para acabar con la cultura sexista que vivimos de manera cotidiana. La exposición la voy a hacer en dos apartados, una que está dirigido específicamente a lo que es este proyecto y otra voy a entregar información sobre el estado de avance de las universidades chilenas. Creo que, bueno, el primer punto en torno al proyecto es que me resulta muy difícil leer un proyecto que no tenga un preámbulo o una introducción, porque no sé si estamos hablando de lo mismo. No sé si todas las personas que participan en el proyecto tienen la misma apreciación sobre el problema que se quiere abordar en este proyecto de ley. Recomiendo al menos 2 lecturas para los diputados y diputadas a la hora de entender qué es la violencia de género y específicamente lo que es el acoso sexual en las universidades. Una es la lectura más amplia, que es la de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, pero también hay una lectura específica de Araceli Mingo que se llama El ocioso intento de tapar el sol con el dedo, la violencia de género en la universidad. Creo que son 2 lecturas donde permitirían por lo menos ver las dimensiones, las problemáticas que entraña lo que es el acoso sexual y el marcarlo dentro de lo que es la violencia de género. Por tanto, creo que esta carencia al no tener preámbulo va a condicionar la debilidad conceptual que tiene este proyecto. Segundo, en el artículo 1 se señala que este proyecto de ley regula lo que es el acoso sexual. Bueno, yo creo que en lugar de regular tiene que prevenir, tiene que atender y tiene que sancionar. Y me voy a centrar mucho en la necesidad que tenemos de establecer medidas de prevención. Hoy hemos estado escuchando a este estudiante de la Católica. Evidentemente, si esa acusación, más allá de ser falsa o no ser falsa, la persona o no que va a poner una denuncia tendría que distinguir o tendría que tener información si está acusando a una persona de acoso sexual o de abuso sexual, porque se resuelve de manera distinta al interior de las universidades. El problema que tenemos con el acoso sexual es que no tiene una sanción penal y que se tiene que solucionar, por así decirlo, o atender o sancionar al interior de las propias instituciones de educación superior. También en el mismo artículo 1, en el párrafo 3, me parece que adolece de una carencia que es muy importante. Las universidades estatales se regulan por lo que es el estatuto administrativo y el estatuto administrativo no contempla específicamente lo que es el acoso sexual. Por tanto, los rectores están impedidos, por así decirlo, de actuar frente a situaciones de acoso y tenemos ya muchas situaciones en el país que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Es distinto para un rector de una universidad privada sancionar temas o denuncias de acoso sexual tras una investigación que cuando lo hace un rector de una universidad estatal.
Por tanto, el estatuto administrativo se convierte realmente en un impedimento para sancionar este tipo de conductas. Creo que dentro de lo que es el articulado de la propia ley habría que distinguir de qué tipo de institución de educación superior nos estamos refiriendo. En cuarto lugar, me voy a referir a una de las debilidades que yo creo que es una de las más importantes, que yo entiendo que es una debilidad conceptual, sobre todo porque invita a la interpretación y sobre todo porque tiene una definición que es muy ambigua. Y creo que esto se produce porque el legislador no asume una posición clara frente al hecho sobre el que quiere actuar. Y como decía antes, porque su contenido se sitúa por debajo de lo que definen los protocolos vigentes en las universidades chilenas. Se habla que el acoso sexual es cuando hay una solicitud de favores de naturaleza sexual, o que lo que dice el Código del Trabajo también, que pueden ser requerimientos sexuales, y después agrega que pueden ser conductas de connotación sexual. Esto permite fundamentalmente un tratamiento que es confuso y es ambiguo, sobre todo porque deja muy abierta lo que es la interpretación de la persona que esté sancionando lo que es este tipo de acto, porque deja que se interprete y que además se le dé gradualidad tanto a la atención del acto como a la sanción del mismo. Creo que en algún momento hay que señalar que el acoso sexual es siempre grave, que no admite esa gradualidad de si es menos grave o menos grave, y sobre todo a la persona que lo interpreta. Y creo que deberíamos utilizar una definición más o menos que dijese algo tan simple como esto, que el acoso sexual es una conducta de connotación sexual que produce discriminación y genera ambientes intimidatorios, hostiles y humillantes para la víctima. Creo que una definición tan simple como esa sí abarca algo más del contenido que se le da en este proyecto de ley. Además, al tratar solamente lo que es el acoso sexual, no admite lo que es el maltrato producto de los prejuicios sexistas, que es precisamente los casos más comunes que tenemos en las universidades. Por tanto, hay muchos comportamientos con connotación sexual y habría que hablar de acoso sexista, que en ningún momento se hace referencia al mismo. También en el mismo artículo se habla de que esta ley está dirigida a los 3 estamentos de la universidad, es decir, a estudiantes, a funcionarios y académicos. Ahora bien, dentro de las actividades que se ejercen dentro de una institución de educación superior, hay actores que intervienen que no necesariamente forman parte de esa triestamentalidad y sobre los que tendríamos que preguntarnos qué actuación se debería tener desde la institución, por ejemplo. Me refiero a las prácticas. Hay mucha violencia en el área de salud a la hora de ejercer las prácticas y son personas que no están vinculadas directamente con la universidad. Segundo, hay muchas actividades que realizan los estudiantes que son objeto de denuncias por parte de los mismos, que puede ser acoso sexista o que puede ser acoso sexual y que se produce fuera del recinto universitario, pero que afecta a estudiantes de una institución. Y estas situaciones también quedan por fuera de este proyecto de ley. La mayoría de las denuncias que se están recibiendo actualmente en las universidades son por actos que se cometen fuera del propio recinto universitario y a veces en actividades que no son estrictamente universitarias. Creo que el artículo 3 es excesivo en su contenido y necesita evidentemente una mejora sustancial y que haga referencia explícita a las medidas o a la obligatoriedad de establecer medidas de prevención. Creo que es uno de los aspectos más débiles que tiene la propuesta. También en el artículo 3, página 3 del párrafo A, respecto a lo que debería incluir un modelo de sanción del acoso sexual en relación a los procedimientos de denuncia, investigación y determinación del acoso sexual, me pregunto qué autonomía tiene el sector público para corregir este problema a través de un sumario administrativo. Creo que el sumario administrativo no es
no es suficiente a la hora de establecer una sanción. La norma aquí, la que se establece o la que se quiere establecer, no apuesta por lo que consideramos algo fundamental, lo que es la prueba indecisoria o las presunciones. La dificultad que tiene para investigarse lo que es el acoso sexual es precisamente lo que es la prueba, porque no suele haber rastro de la misma. En el avance que hemos hecho dentro del Consejo de Rectores hemos variado mucho todo lo que es el proceso de denuncia a la hora de una persona cuando va a poner una denuncia por acoso sexual, que no se le pida para tramitar esa denuncia que aporte pruebas, sino que damos, por cierto, o por una medida que admite una investigación, el hecho de que una persona ponga la denuncia. Por lo que decía antes, que la mayor dificultad con el tema que estamos tratando es precisamente la prueba. El testimonio de la víctima creemos que es muy importante y que es central a la hora de abordar lo que es la violencia sexista. Y sobre todo tenemos que reducir o tenemos que intentar reducir lo que es el nivel interpretativo dentro de la propuesta. Por último, creo que al final de la propuesta aparece un artículo como transitorio donde se dice que se debe hacer una evaluación de los resultados de aplicación del protocolo. Yo creo que no solamente se debe hacer una evaluación, sino que se deben hacer públicos los resultados que emanan de la aplicación de los protocolos. ¿Qué ocurre en las universidades chilenas? Me queda poco tiempo, ¿sí? Bueno, señalar que hemos tenido avances muy importantes en los 2 últimos años a la hora de adaptar estos protocolos. Todas las universidades, y estoy dando información de 30 universidades, las 30 universidades del Consejo de Rectores disponen de protocolos para atender situaciones de violencia de género con una mirada más amplia de lo que es solamente el acoso sexual. Y tengo que decir que un poquito más de un tercio de dichas universidades ha adaptado los protocolos, sobre todo cuando nos dábamos cuenta que los protocolos no eran suficientes para atender estas situaciones, y se han ido ampliando y se han ido perfeccionando. Por tanto, les invito a conocer los protocolos o algunos de los protocolos. Podíamos seleccionar qué protocolos pueden mirar a la hora de poderlos hacer converger con lo que es esta propuesta. ¿Qué diagnóstico hacemos de lo que ocurre en las universidades respecto a la violencia de género? Bueno, lo que nosotros percibimos es que las universidades actualmente encubren más a las personas que ejercen este tipo de violencia que a las personas que viven la violencia, ¿sí? Y sobre todo porque hay dificultades a la hora de sancionar este tipo de comportamientos. Este hecho de por qué los protocolos no son suficientes a la hora de establecer una sanción clara ha hecho que aumenten las FUNAs, y las FUNAs nos están preocupando mucho al interior de la universidad. Las FUNAs son, en alguna medida, la respuesta a ese sentido o a ese sentimiento de impunidad o de falta de justicia que muchas veces viven las víctimas al interior de los espacios universitarios. Evidentemente, los protocolos son insuficientes si no se acompañan de sanciones claras, ¿sí? Y la dificultad precisamente está en esa sanción. Se necesita una batería de acciones para la erradicación de la violencia, entendiendo que este es un problema estructural y que no se va a solucionar solamente por los protocolos, sino por incidir precisamente en un conjunto de medidas que atiendan esta cultura sexista. Actualmente en todas las universidades se ha reforzado el acompañamiento a la víctima, se han contratado equipos especializados para trabajar estas temáticas, y se ha establecido la contratación de fiscales que atiendan solamente lo que son las denuncias y los procesos investigativos al interior de las universidades. Anteriormente estos procesos los hacía, la investigación los hacía un académico que era por sorteo. Hoy en día son personas especializadas las que realizan esta investigación. Y una dificultad importante que tenemos también al interior de las universidades es que que de alguna forma se hace o se recrea dentro de esta cultura una victimización sobre el sujeto denunciado.
y sobre todo cómo creerle a la persona que está poniendo la denuncia y no poner el énfasis en cómo preservamos los derechos que tiene aquella persona que es denunciada, como que todo está dispuesto para que cambiamos el enfoque. Creemos desde la Comisión de Género de Igualdad de Género del Consejo de Rectores que es necesario generar espacios de resignificación respecto a esta violencia, que hay que perfeccionar los modelos de atención y de prevención y fundamentalmente consensuar lo que son las sanciones, las que aún se perciben a todas luces como insuficientes. La opinión mayoritaria de las estudiantes es que se sienten desprotegidas y que falta acciones justas al interior de los espacios universitarios. Una última indicación, actualmente en las universidades, 10 universidades del Consejo de Rectores tienen diagnósticos sobre la situación de las relaciones de género al interior de la universidad y tenemos datos sobre violencia. Yo también les invito a que puedan tengan acceso a esa información y podamos hablar de las dimensiones que tiene el acoso sexual frente al acoso sexista. El acoso sexual es muchísimo más reducido que el acoso sexista y yo creo que ahí también tendríamos que poner un poco de atención porque posiblemente estemos atendiendo un tipo de violencia y se nos salga aquella que es la más importante. El sexismo evidentemente inhibe la acción de las mujeres y creo que, bueno, la persona que me antecedió antes, creo que la mayor crueldad fundamentalmente está en el menoscabo precisamente de estas situaciones y sobre todo el mantener el silencio frente a las mismas. Muchas gracias, Antonia. Vamos a pasar a la segunda exposición, la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, e integrante del Comité Paritario de Género y Diversidad de la misma universidad, la señora Yanira Zúñiga Añasco. Bien, buenas tardes. Por su intermedio, señora presidenta, saludo a las diputadas y diputados presentes y al resto de la concurrencia. Yo voy a coincidir con algunos aspectos que se han puesto de relieve previamente por la doctora Santos, pero quiero quizás enfocar mi intervención en algunas cuestiones de orden jurídico, regulativo, de técnica regulativa, y algunas cuestiones que creo que es importante que esta comisión tenga en vista y de las que yo misma no era necesariamente consciente, sino hasta hace poco tiempo atrás, puesto que he venido trabajando no solo desde la perspectiva conceptual, sino integro algunas de las comisiones de aplicación de reglas de acoso sexual y en ese sentido hay una experiencia empírica reciente que provee el trabajo de las universidades que, como es sabido, se desencadena básicamente por las huelgas feministas del año 2018, que es en gran medida el movimiento que termina por catalizar una proliferación de protocolos de acoso sexual en las universidades y que produce entonces una producción normativa inédita y al mismo tiempo abre el espectro a una discusión, una politización y también una aplicación jurídica distinta, ¿no? Diversa incluso a la que venían haciendo los tribunales. Entonces, en este sentido, lo que estamos discutiendo es algo que se enmarca en contornos que son todavía en cierta medida invisibles y yo diría dinámicos y borrosos, ¿no? Estas aclaraciones, yo lo que quiero hacer es dar cuenta, me parece, como de lo que se trata es discutir sobre el texto específico de este proyecto de ley sobre violencia en el espacio académico. Me parece importante, por un lado, y en esas dos cosas creo que me voy a enfocar, es discutir en qué se inserta, ¿no? En qué ámbito normativo se inserta la posibilidad que tienen las universidades de investigar, prevenir y sancionar los casos de acoso sexual y luego ver específicamente cuál es el detalle de técnica regulativa del proyecto. Cuando digo que en qué se insertan, en qué contexto normativo se insertan, lo que quiero es aludir a que
el presupuesto de aplicación de estas reglas es el ámbito de la potestad sancionatoria de las universidades. Y el problema es que esa potestad sancionatoria de las universidades, ¿no?, que no solo permite aplicar eventualmente sanciones en estos casos, sino en otros, tiene contornos borrosos, está poco tematizado en el caso chileno y tiene poco soporte legal. De hecho, mucho de la idea de la autonomía de las universidades, y esto lo saben las personas que forman parte de esta comisión, proviene más de prácticas político-jurídicas que de desarrollo legislativo. Es obvio que la ley que regula la educación superior en Chile ha refrendado la potestad disciplinaria en el caso de las universidades para investigar y sancionar casos de acoso sexual, porque incluye dentro de sus principios la prohibición del acoso sexual. Pero eso no resuelve el problema de que esa misma ley no establece orientaciones, y entiendo que este proyecto de ley viene a resolver en parte ese problema, pero esas orientaciones tienen que, por decirlo de una manera metafórica, navegar en una normativa que es muy dispersa, ¿no?, en la que existen una suerte de derechos forales, es decir, se aplican las reglas en función de las personas involucradas, ¿no? Hay reglas que se aplican en función de las características de las universidades estatales versus universidades privadas, en función de las características de los sujetos implicados, unas para docentes, otras para funcionarios, otros para estudiantes, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un entramado superpuesto de reglas en las que las normas de acoso sexual intentan navegar. Y eso es un problema que yo creo que es difícil de resolver por la vía de un proyecto de ley como este. Y si uno pensara en un horizonte normativo óptimo, probablemente lo más razonable sería abordar una regulación general del acoso sexual que tenga especificaciones en el caso chileno para distintos contextos normativos. Como es bien sabido, hoy día tenemos una regulación del acoso sexual en materia laboral que se estableció por la modificación del Código del Trabajo. Como réplica de eso se creó una infracción normativa en el Estatuto Administrativo, pero que remite a la regulación sustantiva del Código del Trabajo, pero no remite a las reglas que tiene el Código del Trabajo para procedimiento en materia de acoso sexual. Es decir, solo hay una remisión sustantiva. Y eso significa que hay dispersión normativa, sobre todo en el procedimiento, no solo en las universidades, sino en los órganos estatales, ¿no? Hemos visto también cómo han proliferado distintos procedimientos de órganos estatales, no solo en la administración del Estado, sino también en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ¿no? Si uno hace el ejercicio de compararlo, va a observar que las técnicas regulativas son distintas y las orientaciones son distintas. Y ese es un problema, creo yo, mayor, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto en particular, ¿no? Me parece importante tener en cuenta que, aunque el proyecto trata de avanzar y tomar, creo, nota de algunas experiencias recientes y, por supuesto, también de la reivindicación política en esta materia, me parece a mí que hay defectos importantes, sobre todo en la técnica regulativa, tanto desde el punto de vista de la sistematización general y de la propia coherencia interna del proyecto. Y también coincido con la doctora Santos que hay un problema en términos de no regular suficientemente bien las cuestiones relativas a qué ocurre si hay protocolos de acoso sexual en universidades, que los hay, que puedan ser más garantistas que los que prevé el proyecto, y más promotores también de la protección de las víctimas, porque pareciera ser que el presupuesto del proyecto es que todos los protocolos están por debajo, ¿no? Y esto lo digo porque me parece que algunas de sus reglas, sobre todo de la manera en que están fraseadas, de forma rígida, en algunos casos producirían más que un piso mínimo, un techo, ¿no? Y eso no está convenientemente armonizado en las reglas de vigencia, sobre todo en el último apartado de las disposiciones transitorias. Por supuesto, todo esto es una discusión muy técnico. Yo lo que acabo de decir es un resumen de mi exposición, espero dejarles una minuta donde se detallan más
más claramente los problemas, ¿no? Pero me parecía importante poner de relieve que ahí hay cuestiones de técnica regulativa que pudieran producir un resultado paradójico, es decir, ralentizar, ¿no?, el avance que han tenido los protocolos de acoso sexual por generar algunas reglas que me parece que son demasiado rígidas en el proyecto y que podrían resolverse con una mejor técnica o de vigencia o de reglas de deferencia hacia los protocolos universitarios. Y luego, para no extenderme mucho más en el tiempo, quiero referirme, y algo dijo también la doctora Santos a propósito de esto, a la manera en que se formula la figura de acoso sexual que está prevista en el artículo 1 del proyecto, porque si uno la mira bien, pareciera ser que esta figura es mucho más estricta que la normativa laboral vigente, ¿no?, por la forma simplemente en que está fraseada. Bien podría ser que no fuera la intención, yo al menos la interpreté como más estricta, voy a tratar de explicar por qué, y desde luego más estricta que varios de los protocolos que hoy día tienen las universidades en esta materia. El artículo que estoy citando establece que constituye acoso sexual básicamente un comportamiento en que se solicita favores de naturaleza sexual, sea para sí o para una tercera persona, o se presenta un comportamiento no consentido de connotación sexual capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil, humillante, ¿no? Ya sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales, etcétera, ¿no? El problema es que hay una conjunción copulativa, es decir, no basta solo con que se trate de una conducta que tenga una connotación sexual no consentida por la destinataria, ¿no?, víctima, sino que se requiere que sea capaz, además, ¿no?, de provocar una situación objetiva, gravemente intimidatoria, hostil o humillante, ¿no? Si uno compara esta fórmula con la que aparece hoy día en el Convenio de Estambul, que ha inspirado buena parte de los protocolos europeos, ¿no?, y que prácticamente están reproducidos literalmente, esa fórmula del Convenio de Estambul, descubre más claramente, porque yo acabo de sostener que esta definición es más exigente, ¿no? El protocolo de Estambul dice que constituye acoso, que es el protocolo europeo, un comportamiento no deseado verbal, no verbal o físico de carácter sexual que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular, ¿no?, en particular cuando dicho comportamiento crea un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo, ¿no? Es decir, la existencia de un ambiente intimidatorio es simplemente un caso paradigmático de acoso. No es una exigencia adicional, y la existencia de ese ambiente intimidatorio además no tiene carácter grave en la regulación europea. Por lo tanto, hay una doble exigencia en la formulación y por supuesto basta revisar los tipos hoy día o figuras que aparecen en los protocolos chilenos, algunos de los cuales se han inspirado en la regulación europea, para descubrir inmediatamente entonces que se produce una brecha. Por otro lado, la exigencia de objetivación que aparece aquí y no aparece en el protocolo con el que estoy comparando, siempre estoy hablando del Convenio Europeo, tiene un segundo efecto que es eventualmente perjudicial, ¿no? Las exigencias de objetivación tienden a ser transformadas en exigencias de acuerdo sobre la interpretación de la conducta, ¿no? Y lo habitual es que hay un desacuerdo entre la interpretación de la conducta por parte de la víctima y de quien comete la conducta. Y entonces permiten infiltrar con mayor facilidad estereotipos de género, puesto que las mujeres normalmente no son creídas en sus dichos. Entonces la objetivación requiere que haya una convención sobre lo que entendemos que es acoso, y sabemos que esa convención habitualmente es una convención que tiene sesgos de género, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que estamos tratando de construir con este tipo de protocolos, y entonces una exigencia de objetivación pareciera ser que lo que hace es desactivar el potencial transformador de la regla. Y para finalizar, respecto del ámbito de aplicación, una cuestión muy técnica, ¿no?
el ámbito de aplicación involucra una extensión, dice el artículo 2, a toda persona vinculada de cualquier forma con actividades desarrolladas u organizadas por la respectiva institución de educación superior. Eso significa que podría ser aplicado incluso a personas que no tuvieran una vinculación laboral ni contractual por vía de la relación educacional. Esto, si bien es considerado como reglas en algunos protocolos, es muy problemático porque supone la posibilidad, que es muy improbable y frágil desde el punto de vista normativo, que se pudieran aplicar sanciones a personas que no tienen un vínculo con la universidad. Estas reglas normalmente se piensan o se han pensado en las universidades, por ejemplo, para las prácticas profesionales, ¿no? Pero tienen sus limitaciones y esa es la razón por la que en varios protocolos en las universidades aparecen como excepciones y además enfocadas más que a las reglas de sanción a las conductas de prevención. No sé, es el convenio, ¿no? Porque la posibilidad de aplicarle a un funcionario de la salud que no tiene nada que ver con la universidad, una potestad sancionatoria de la universidad, es normativamente imposible, ¿no? Por último, ahí lo digo aquí, hay una serie de cuestiones que hay que resolver en términos de la sistematización del propio texto. Hay una especie de asimetría entre la regulación de las políticas de sanción versus la de prevención que están muy poco desarrolladas, ¿no? De hecho, normalmente las que se enuncian son menos de las que aparecen en varios protocolos de universidades, incluso en varios protocolos de órganos estatales hoy día en Chile. Creo que convendría, y con esto cierro, ¿no? Convendría también incorporar el principio de proporcionalidad, ¿no? Dadas las exigencias que hacen los tribunales en esta materia, ¿no? Y el principio de prohibición de revictimización que proviene de las obligaciones internacionales en esta materia que ha adquirido Chile en materia de violencia de género. Y una última cuestión, aunque yo sé que es muy complicado, y aquí creo que hay una reflexión que estamos haciendo dentro de las universidades. Lo que hemos visto es que el principio de reserva o confidencialidad, cuando se regula en términos muy estrictos y además muy generales, es decir, se han de admitir matizaciones para algunas piezas del expediente, por ejemplo, para la resolución final, crea problemas de ejecución de las conductas, o sea, perdón, de las medidas, ¿no? Esta idea de que nadie se puede enterar crea problemas organizacionales, ¿no? Esto lo hemos visto recientemente en un caso mediático de la Universidad Diego Portales, ¿no? Porque efectivamente las unidades requieren cierta coordinación y esa cierta coordinación requiere en algún sentido, entonces, flexibilizar ese secreto. Es decir, cuando el secreto se transforma en completa opacidad, produce problemas organizacionales y produce pérdida de legitimidad de las resoluciones, porque no se puede dar razón o fundamento de esas resoluciones. Y al mismo tiempo genera también una pérdida del valor pedagógico de estas resoluciones, ¿no? Porque si no puedo comunicar sobre qué construyo, entonces tampoco puedo hacer prevención a través de la resolución. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a escuchar la última exposición, la académica investigadora en educación y género de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora Ana Luisa Muñoz García. Gracias. Quiero primero que todo agradecer por la invitación. Tratar de ser lo más breve posible porque aparte es un estudio medio teórico, así que intentaremos comunicarlo de la mejor forma posible. Este es un estudio que se realizó hace 2 años en el marco de proyectos de investigación que llevo a cabo sobre políticas de investigación específicamente. Mi área de trabajo hasta el momento ha sido políticas en educación superior y uno de los análisis que hice en el año 2017 fue un estudio sobre políticas de protocolos de acoso sexual, de prevención y sanción de acoso sexual en 3 contextos junto a una colega de la Universidad de Hong Kong. Y yo envié a la comisión todos los papers y los que sustentan esto. Por lo tanto, en ese minuto lo que hicimos fue
analizar los 7 protocolos que existían en el año 2017, noviembre del 2017. Y esta es una publicación que, con la finalidad de pensar que el acoso sexual y el abuso sexual no se reduce a los contextos territoriales de las universidades, sino también sucede en todos aquellos espacios donde hay vínculo académico, se hace en el caso chileno con 7 universidades, pero también analizamos los protocolos de acoso sexual de la Universidad de Hong Kong y de una conferencia de filosofía en Estados Unidos. Yo envié esta información para que ustedes la puedan tener. A partir de ahí, y producto de las demandas de mayo del 2018, yo solo tomé el contexto chileno y elaboramos con el Centro de Políticas y Prácticas de Educación CEPE este Policy Brief, que solo lo que hice fue analizar lo que pasaba en el caso chileno para acortar el paper teórico que de hecho salió 2 años después. Y por último, como una forma de poder ir discutiendo cómo vamos a conversar y de qué manera vamos a dialogar sobre acoso sexual, escribí durante el año anterior, siguiente, el año 2019, este capítulo que lo que hace es justificar por qué necesitamos mirar las políticas en educación superior de perspectiva feminista, que fue una de las mayores preguntas que tuve cuando se presentaba el estudio sobre acoso sexual. Era ¿por qué hay teorización feminista? ¿Qué tiene que ver el feminismo? ¿Por qué hay tan sesgado? Creo que es importante y creo que este proyecto también requiere tener mirada feminista y requiere pensarse con esta mirada y ahí está, más que nada, tematizado junto a Andrea Lira esta conversación de por qué se debe pensar el acoso sexual y las políticas sobre acoso sexual en las universidades de teorizaciones feministas. 4 declaraciones. Primero, que, y ahí concuerdo con mis colegas, que los protocolos son solo un instrumento de una conversación bastante más compleja que tiene que ver con el sexismo en los espacios académicos. Y creo que también este proyecto de ley se queda bastante corto en esa conversación. Y esto también nos permite mirar las estructuras más allá de los individuos. Y yo creo que si hay algo que peca este proyecto es precisamente continuar con algo que yo hace 2 años atrás también presentaba en el Senado, que es movilizar la individualización del acoso sexual a un tema institucional. Y creo que es altamente necesario y que también este proyecto lo requiere. Y por último, que este es un estudio que fue teorizado, tiene una teorización feminista, lo cual me permite también levantar conceptos que fueron claves para poder ampliar la discusión, conceptos como deterritorialización, lo que planteaba acá mi colega, que muchos de los casos de acoso sexual no suceden y que este proyecto así lo presenta en un contexto universitario, en un contexto académico. Sin embargo, hay un vínculo académico. Puede suceder en un bar, puede suceder en una casa, puede suceder en un carrete en los pastos, que está fuera de la universidad o en una plaza, pero sin embargo cuando hay vínculo académico se debiera considerar dentro de este proyecto. Y lo que planteaba, que no es algo que digo yo, algo que se dice a nivel internacional, teorizaciones feministas que nos permitan entender la violencia sexual en un contexto más amplio. ¿Qué voy a presentar hoy? O los resultados que voy a presentar hoy, el estudio cualitativo de los 7 protocolos que existían de 60 universidades en el 2019, y tal como decían mis colegas, se ha avanzado bastante durante estos 2 años, por lo tanto se requieren nuevos estudios para ver cómo se está avanzando, y es la información que yo se tenía, y que al ver este proyecto de ley siento que hay temas que aún requieren discusión amplia sobre el proyecto. Lo primero es que en ese minuto, y yo creo que es algo que hay que remirar en el proyecto, que tiene que ver con las conceptualizaciones de acoso. Primero, porque se asume que todo el mundo entiende lo que es consentido o no consentido, esta cosa binaria de cuánto se consiente, quién no se consiente, y quién consiente y quién no consiente. Y yo creo que la investigación internacional exige explicitar, por ejemplo, temas como que el silencio no es consentimiento, y eso no está explícito en el proyecto. Yo creo que lo que se ha discutido internacionalmente desde la literatura sobre acoso sexual en espacios académicos es que la idea de consentimiento tiene que estar bastante explícita cuándo es, o cuándo puede, o cuándo no puede ser. Y eso es muy importante dentro de los protocolos, y que los protocolos, en el caso de estas 7 universidades que se analizaron en el 2019, solo 2 protocolos especificaban qué era consentimiento y qué no. Y lo otro, ¿qué es lo sexual de un abuso y acoso? Creo que ahí hay bastante confusión, de pronto ingenua, de pronto no, respecto a qué lo caracteriza. ¿Qué caracteriza lo sexual? Principalmente cuando pensamos que el sexismo va más allá de lo sexual. Entonces, es algo que se tiene que discutir y que no queda claro dentro de este proyecto, de qué medida eso se le va a exigir a las instituciones que clarifique en sus políticas institucionales. Lo segundo, y que es algo que también siento que
falta ampliar en este proyecto, y que es algo que planteaba hace 2 años atrás, antes de que se elaborara este proyecto de ley, que tiene que ver con la necesidad de enfatizar la prevención o las políticas de prevención junto con la sanción. Y principalmente porque vivimos en un contexto que es sexista. Nosotros hemos vivido una cultura de violencia sexista durante siglos. Por lo tanto, para poder avanzar y para que la gente entienda por qué se sanciona y qué se está sancionando, se requiere reeducar. Y ahí quizá mi faceta de educadora emerge, pero la literatura internacional es bastante clara en términos de que para poder hacer visible, y no solo visible, sino también decible para quien denuncia, pero para quien acoge la denuncia, se requiere entender que es un acoso, se requiere educar a la comunidad. Y en el caso de estos protocolos que analicé, solo se mencionaba en 2 casos una estrategia de prevención que era en ese minuto bastante más vaga. Yo sé que han avanzado bastante, sobre todo las universidades más grandes del Consejo de Rectores, han avanzado bastante, no solo con las creaciones de unidades de género, sino también con la contratación de personales o expertos en género. Y por otro lado, esta idea, y que yo creo que este proyecto peca también de eso, que es la individualización del tema. Porque finalmente, ¿qué sucede? Y yo creo que acá voy a tomarme de esta cita. ¿Qué sucede cuando pensamos que el acoso sexual es un tema de una persona? Pensamos que si yo echo a esa persona, un académico es acosado de acoso sexual, lo he hecho, por lo tanto se me acabó el problema y la institución ya no tiene más problema de acoso sexual. Lo que yo planteo dentro de este estudio es, necesitamos institucionalizar el problema y hacernos cargo como institución. No es el problema de un individuo que es víctima o victimario. Es el problema de una institución. Y acá tengo una cita que salió en un diario nacional de un académico de una universidad pública metropolitana que dice, y él contaba, el profesor Juanito Pérez, para que no nos interesa el nombre, nos interesa el hecho, tiene un prontuario. Mucha gente le dijo cuando llegó a la Universidad Pública Metropolitana, no vayas a hacer tonteras. Tonteras es el eufemismo para decir no hagas lo que has hecho en otros lados. Con esta mirada individual que tiene este proyecto, lo que vamos a hacer es continuar con esta ruleta de que el profesor es expulsado, entre comillas expulsado, porque también hay todo un acuerdo respecto a eso, se va a una universidad, sin embargo, se va a otra institución de educación superior y continúa el mismo problema en otra institución. Por lo tanto, pensar que esto es algo individual y no institucional, lo que hace es que la universidad o las instituciones no se hacen cargo del problema, sino que responsabilizan al individuo, y si ese individuo se va, se piensa que el problema se acabó y la historia nos dice que no. Y como para ya ir cerrando un poco, algo que es necesario y que en ese momento el análisis de los protocolos omitían, tiene que ver con el reconocimiento del contexto, y que yo creo que también se ha basado bastante sobre eso, y las relaciones de poder. Algo que este proyecto y que planteaba Yanira no queda claro es ser estudiante, clase baja, perteneciendo a una etnia determinada, tiene condiciones de vulnerabilidad o privilegio que son distintas. Y yo creo que ese reconocimiento es importante, sobre todo cuando vemos que el feminismo interseccional nos ha enseñado mucho de qué manera operan las posicionalidades de privilegio y vulnerabilidad dentro de los espacios académicos, sobre todo que no es lo mismo ser académica joven o ser una académica que está en situación de poder dentro de los espacios académicos. Y eso, sin embargo, nos invita a pensar precisamente que este tipo de protocolos que se creen desde las instituciones, los requerimientos que se hagan desde este proyecto de ley a las instituciones, tienen que tener el reconocimiento de las relaciones de poder, de autoridad y jerarquía que existen hoy en día en los espacios académicos. Y principalmente porque el posicionamiento, en el caso de las mujeres, y las estadísticas si nos avalan, hay un posicionamiento desigual. ¿Hacia dónde debiéramos avanzar? Primero, y ahí coincido con lo que se decía anteriormente, que los protocolos son solo la punta del iceberg respecto a esto. Esto es un problema mayor, un problema de sexismo institucionalizado que lo tenemos. Por otro lado, se requiere pensar en esta conversación sobre consentimiento que emerge desde una comunidad en donde se considere situaciones de privilegio e interseccionalidad, políticas de prevención que también emerjan desde la comunidad, y estas políticas de prevención tienen que conllevar reeducación. Y también, y algo que se plantea bastante teóricamente desde la literatura internacional, en qué medida se genera una nueva construcción de vulnerabilidad que no es desde lo negativo. Porque suele suceder que las políticas, sobre todo aquellas políticas de prevención, suelen pensar que las mujeres son vulnerables y que por eso se les acosa. Por lo tanto, la solución es que se hagan invulnerables, que no vayan a espacio, que no tomen copete, que se vistan de determinada forma. Por lo tanto, la responsabilidad sigue siendo en la víctima. Esta conversación sobre cómo somos sujetos que tenemos
que lo vulnerable es constitutivo de lo humano, que somos sujetos, que somos vulnerables dependiendo de las posicionalidades que tenemos en determinados espacios y en determinados contextos, nos invita a movilizarnos, de seguir responsabilizando a la víctima de una situación de acoso o abuso sexual que haya sufrido. Con eso termino. Esto es bastante más amplio, si ustedes vieron son bastantes publicaciones que están detrás de esta conversación, pero siento que dejo para las preguntas o para futuras conversaciones que se pueda tener a nivel de este espacio u otros. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Ya. Tenemos 20 minutos, diputados, por si alguno o alguna tiene una pregunta directa para nuestra invitada, y bueno, si esa parte se alarga, la volvemos a citar debido a este corte que tuvimos durante la sesión. Ya, diputado Venegas. Sí, presidenta. Bueno, agradecer en primer lugar a las distintas académicas, ¿no es cierto?, el aporte. Hablo a título personal, es un aprendizaje que me abruma a mí en lo personal, porque la verdad es que parto por reconocer que estoy en el límite, casi en el inframundo en respecto de todo este nuevo lenguaje, nueva conceptualización. Y a propósito de eso, que es una tarea, o sea, lo que quiero decir es que es una responsabilidad enorme, porque lo que queda claro es que según han dicho ustedes, coinciden, ¿no?, que este proyecto que viene del Senado es muy precario, e incluso puede estar por debajo de lo que hoy día los protocolos ya de universidades chilenas tienen. De ahí surge mi pregunta. Algunas de ustedes mencionaron que fueron al Senado, estuvieron en la discusión. Creo que fue explícitamente la representante del CRUCH. Entonces cabe preguntarse por qué estas cosas no fueron consideradas. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, o avanzamos o derechamente nos proponemos la idea, o lo dejamos hasta aquí o nos proponemos la idea compleja de mejorar sustantivamente el proyecto. Sustantivamente, y eso significa, ¿no es cierto?, apropiarnos de la expertise de ustedes y de otras para que nos sugieren mejoras, porque si no nos vamos a quedar con una cosa que termina siendo declarativa, pero no va a aportar significativamente en alcanzar el objetivo que debiera estar detrás de un proyecto de esta naturaleza, como suele ocurrir, por desgracia, frecuentemente, que llegamos tarde y mal. Entonces, la pregunta es concreta. Porque reconstruirlo, o deconstruirlo, como dicen ustedes, significa que esto ya nos plantea una tensión con el Senado, que lo mandó aprobado, y nos coloca en la posición de, ¿no es cierto?, mixta. Después hay que hacer tercer trámite, claro, o tercer trámite. Pero siempre esto es difícil y demora, y eso me gustaría preguntar directamente. Diputada Vallejo. Bueno, gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las invitadas, además claramente con un nivel de experiencia y conocimiento altísimo que se agradece y se valora. Para nosotras, yo creo que, sobre todo para las parlamentarias que estamos aquí presentes, es muy importante este debate. Es muy importante que se empiecen a hablar en estos espacios sobre el acoso que viven las mujeres en distintas instancias, y particularmente las académicas, las instituciones de educación superior, porque son espacios altamente jerarquizados y masculinizados. Y en esa línea poder abordarlo en serio para nosotros es sumamente relevante, y conocer los aportes para mejorar este proyecto. Yo quisiera más bien consultarle, bueno, lo primero es cómo encauzarlo, porque entiendo que aquí es crítica respecto a dónde ubicarlo en términos jurídicos, normativos, cómo hacer que este proyecto de ley no sea un techo respecto a lo ya avanzado. Entonces, ¿qué camino habría que seguir con esta iniciativa legislativa? Porque no podemos desde el Congreso simplemente no abordar
legalmente esta situación. Yo entiendo que aquí ojalá tuviéramos una ley general sobre el acoso y luego poder aterrizarla y particularizar a las distintas realidades que tenemos a nivel país, sea en el mundo laboral, que todavía tenemos deficiencia, incluso en el mundo laboral y lo que pueda establecerse en el Código del Trabajo. Tenemos en el mundo educacional, no solamente en la educación superior, vivimos situaciones de acoso y hace poco salió una publicación del nivel de violencia sexista, violencia sexual y acoso que sufren las estudiantes secundarias. En fin, y tenemos además la hace poco publicada ley contra el acoso sexual callejero, que entiendo yo que en alguna medida, en algunos aspectos, debiese aplicar también en las instituciones públicas, universidades públicas como espacios públicos de libre circulación. Entonces, pero claro, no tenemos esta ley general en este momento. Yo creo que eso es un gran desafío, poder aunar los avances legislativos, pero ahora que tenemos este proyecto que está centrado en las instituciones de educación superior, ¿cómo poder encaminarlo a su juicio concretamente en términos jurídicos y normativos? Lo segundo es esta diferencia que a mí me parece sumamente relevante entre el acoso sexista y el acoso sexual. Porque el acoso sexista yo creo que uno de los más recurrentes probablemente, y me imagino ese hostigamiento cuando verbalmente, por ejemplo, un académico, un profesor le dice tú te callas, no sabes nada porque eres mujer, o qué haces tú en esta sala de clases y aquí de derecho no vas a entender nada, por ejemplo. Cuando hay estudiantes que decidieron estudiar Derecho, y lo hemos visto, tuvimos casos. Y eso ustedes lo han logrado diferenciar a través de los protocolos que tienen, cómo lo abordan y cómo entonces podríamos nosotros también quizá incorporarlo en este proyecto de ley para hacer la diferenciación. Y lo tercero es que a mí me llama, claro, porque uno tiende a decir no revictimicemos, por lo tanto tratemos de proteger a la víctima que denuncia y que el proceso investigativo sea lo más secreto posible. Y entiendo el problema que se planteaba por doña María Luisa, creo que, ¿no? ¿Quién lo mencionó? ¿Ana Luisa? No. Sí. Yanira, perdón. Yanira lo decía claro, está por un lado el que esto sea secreto, se mantenga la privacidad, si no pueden haber incluso que el procedimiento se caiga, que pierda legitimidad o incluso sanciones asociadas a eso, pero por otro lado es imposible seguir un procedimiento y hacer conversar las distintas áreas y expertise o, en fin, testimonios quizá incluso manteniendo total secreto. Entonces, finalmente, ¿cuál es la síntesis de eso? ¿Cuál es el avance en la discusión que han tenido internamente para poder hacer que el procedimiento llegue a buen puerto sin en ese mismo proceso revictimizar a aquellas personas que denuncian o incluso perjudicar innecesariamente a aquellos denunciados que a lo mejor quizá no son victimarios? Entonces, ¿cuál sería la propuesta, cuál sería el avance, la discusión que han tenido en las instituciones para poder evitar esa situación? Diputado Badilla. Presidenta, la verdad es que quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a lo que planteó el diputado Venegas, más bien dos. La primera, él es más antiguo, lleva más tiempo que yo y debiera tener claro que no es algo excepcional que tengamos que mejorar lo que se hace en el Senado. Es algo que ocurre, ¿ya? Claro, pero ocurre así, ocurre así. En esto, por cierto, coincidir con el diputado Venegas en lo segundo, de que a primera vista es un proyecto insuficiente, es un proyecto que quizás no está dando respuesta a todos los requerimientos actuales en esta materia. Consideren eso. Y por su intermedio a la representante del Consejo de Rectores. Puede que haya entendido mal, ¿ya? Eso es lo que creo que ocurrió, pero me dio la impresión que de la intervención suya, usted manifiesta que aplicar una normativa como esta en el ámbito de las universidades públicas
es una cuestión y aplicarlas al resto es otra. Yo pienso, y me gustaría que profundizara en esto, que el acoso no tiene por qué ser, en definitiva, vinculado a una entidad, sea pública o privada. Yo creo que tiene que ser para todos, porque el acoso se produce de la misma forma en el ámbito privado que en las universidades públicas. Yo creo que no hay diferencia. Podríamos decir incluso que es una vulneración, ya que está muy de moda esto, a los derechos humanos, porque podríamos decir que el profesor es un agente del Estado, porque está financiado con recursos del Estado. Esa es la diferencia que yo podría ver con el ámbito privado, ¿ya? Pero creo que, lo voy a decir así coloquialmente, yo creo que el acoso, ¿ya?, es aquí y en la Quebrada del Ají, es acoso, sea en una universidad privada o en una universidad pública. Me gustaría que profundizara respecto de esto, si lo tiene a bien. Gracias. Gracias, diputado. Quedan 3 intervenciones y por lo tanto, como vamos a estar con la hora, yo le solicito que los diputados dejemos las preguntas hechas y que en una próxima ocasión ustedes las puedan responder. Si quieren enviar algo escrito antes de que esa sesión suceda, también lo pueden hacer, pero para que queden expuestas todas las preguntas y dudas que hay, porque hay algunas que van más o menos por el mismo carril. Ya, el diputado Belolio. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Venegas. Yo quisiera hacer un par de preguntas concretas sobre las exposiciones acá hechas. Yo entiendo primero que el objeto de este proyecto es tener un piso mínimo sobre los distintos protocolos y criterios y procedimientos para que luego todas las instituciones de educación superior construyan sus propios protocolos específicos. En ese sentido, si es que hay alguno que a usted le parezca que son un techo en vez de un piso, evidentemente está generando una contradicción, porque la idea al hacer el listado de materias que tienen que estar contempladas es obviamente un piso mínimo. Y si hay alguno que por distintas características de la institución es diferente, bueno, obviamente ese es el que tiene que prevalecer. En segundo lugar, yo entendí que la diferencia que se hace con respecto a las universidades públicas versus las demás es que como ellas están bajo el estatuto administrativo, podrían entonces implicarse que se haga un sumario en vez de otra instancia distinta, que es la que yo interpreto que es lo que está creando esto. No es lo mismo que un sumario, porque de hecho no está modificando el estatuto administrativo, sino que es algo de orden administrativo y por tanto no es que esté fuera de la jurisdicción general, digamos, de las otras normas, pero es un instrumento específico para esta materia. Entonces, no sé si la cuestión que se hacía era si es que era compatible o no el sumario con esta otra investigación, de manera que no llegara al principio, como dicen los abogados, del non bis in idem. Es decir, que por un lado se está haciendo el sumario y por otro lado se está haciendo un procedimiento sancionatorio de acuerdo a esta particularidad. Yo creo que es importante también que ustedes nos puedan... creo que lo conversamos antes de que pusiéramos en pausa este proyecto, cómo la definición, sobre todo, de acoso sexual es coherente con las otras legislaciones que nosotros también hemos aprobado en el último tiempo, para que no hayan diferencias en la manera en que otros cuerpos legales también están enfrentando declaratorias de lo que significa acoso. Entonces me gustaría también saber si es que tienen algún comentario sobre, llamémoslo así, el tipo que está en el artículo 1 y el artículo 2, que son los centrales para que luego pueda haber un procedimiento sancionatorio de acuerdo a esos no son tipos penales, digamos, pero sí son tipos de falta, en este caso de acosos sexuales. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar agradecer las exposiciones. Para la doctora Antonia Santos, usted mencionó, por su intermedio, presidenta, que las sanciones eran bajas aún en los protocolos. Me gustaría si nos puede dar alguna idea de cuáles serían las sanciones que a su juicio debieran contener estos protocolos. Preguntarle también
usted hizo referencia a que la FUNA, creí entender, no estaba incorporada. Si usted estima que la FUNA debiera ser incorporada también como parte de este proyecto de ley, entendiendo que muchas veces se producen, claro, obviamente su provisión, creo que estamos todos en contra de la FUNA. Si debe incorporarse, y sí, claro. Y para la expositora, para Ana Luisa, ¿no? Hizo una referencia a que este proyecto de ley abordaba el tema en forma individual. ¿Cuál sería el enfoque colectivo o se refiere solo a la prevención o también respecto a algún sistema punitivo, me imagino, que vaya más allá del efecto en la propia o en el mismo lugar donde se produzca la conducta sancionada? Eso, presidente, gracias. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la invitada que han puesto el día de hoy. A ver, señalar primero parte de las temáticas que creo haber rescatado de lo que expusieron, en términos generales. Primero, nos señalan que este proyecto de ley limita la acción de la universidad en torno a los protocolos que hoy tiene, porque el proyecto de ley aborda situaciones mucho menores respecto de los que hoy día las universidades están abordando y que hoy día tienen en sus propios protocolos. Señalan que es insuficiente y en ese sentido creo que a lo mejor deberíamos presentar otra iniciativa respecto de la que hoy día tenemos en manos. Nos sugieren que en vez de ir caso a caso legislando por cada tipo de violencia sexual, a lo mejor, y la idea es poder, y por técnica legislativa sería prudente a lo mejor tener que lo abordamos en forma global, general, y así evitar, y disculpe la expresión, tener varios popurrí de leyes respecto de situaciones específicas para luego una ley general tener que cambiarlo todo o que en definitiva obviamente tengamos una poca eficiencia en torno a las materias que estamos abordando. Por lo tanto, me gustaría preguntarle a la secretaria, porque oí y escuché a algún parlamentario que señalaba que a lo mejor podríamos incorporar otras materias en este proyecto y con eso a lo mejor podríamos solucionar en parte lo que ustedes nos acaban de plantear, pero yo entiendo que hay una idea matriz de proyecto y que por lo tanto muchas de estas cosas que se plantearon no podríamos incorporarlas en esta iniciativa. Por lo tanto, si es así, a lo mejor valdría la pena que hiciéramos el esfuerzo de poder legislar en forma general y no en forma particular un proyecto de ley. Eso. Secretario, le voy a dar la palabra, pero también dejo planteado, y creo que está conectado con lo que mencionaba la diputada y los diputados anteriormente, y es referido a la presentación de Yanira, que tiene que ver precisamente con cuál sería la mejor fórmula legal, en definitiva, para poder regular esto. Si es la ley integral, ya, pero no. ¿Cómo podríamos avanzar desde ya? Porque para una ley integral se necesita como disposiciones mucho mayores y no está, por ejemplo, dentro de nuestra atribución. Esta es una moción. Entonces, a lo mejor hay ciertos límites que tienen que ver con qué es una moción. Por ejemplo, lo referido a prevención. Entonces, porque claro, podría ser una exigencia a las instituciones, pero cuando las instituciones son del Estado, igual esos recursos son del Estado. Entonces, como que me queda la duda respecto de... asumiendo que existen esas limitaciones, por ejemplo, para tener esta ley integral, que creo que tiene que seguir siendo en lo que insistamos, ¿cómo se puede avanzar en este caso en esta materia? Si tendría que ser mucho más general que lo que estamos viendo en este proyecto entonces, y habría que mejor limitar el proyecto a algunas ideas generales, o sería mejor, por ejemplo, introducir cambios en el estatuto administrativo en el caso de las universidades estatales, como si pueden dar esa visión más acotada respecto de la técnica legislativa que en definitiva no haría que las instituciones que ya han avanzado retrocedan en esta materia o se vean estancadas y no sea un piso mínimo sino un techo. Bueno, nosotros la próxima semana estamos citados a discutir en particular el proyecto de educación en sexualidad, afectividad, y por lo tanto no sería la próxima semana cuando las invitemos, pero una vez que eso termine,
deberíamos retomar el que ustedes nos puedan responder en vivo y en directo y por lo tanto que puedan hacerse cargo de estas preguntas que han surgido ahora. Yo le doy la palabra a la secretaria antes de cerrar para que... Sí, diputada Vallejo. Presidenta, ¿no podemos acordar como comisión quizás hacer un espacio de trabajo independientemente de la audiencia formal en la comisión con la expositora? Por ejemplo, pienso un lunes en Santiago, poder recoger opinión, poder incorporar las propuestas, hacer como una cuestión un poquito más abocada en específico a las mejoras que se pueden hacer. Sí, yo creo que sería más rápido, además, porque en esta dinámica, como ya están las exposiciones públicas, ya se sabe cuál es la posición, pero podemos acordar tener un espacio de trabajo y de hecho pueden estar los asesores e intervenir, entonces sería más. Ya, por supuesto que no tiene urgencia formal, pero a mí me parece que tiene una urgencia que le tiene que poner nuestra ética a diputados por ahí. Ya, entonces, secretaria, refiérase a la cuestión formal y ¿podemos tomar este acuerdo de tener un espacio de trabajo más amplio? Ya. Presidenta, este proyecto es bastante acotado y se refiere solo al acoso sexual en el ámbito académico, por lo tanto, cualquier otro ámbito saldría de las ideas matrices. Es más, saldría de la competencia de esta comisión y probablemente tendría que ser visto por la Comisión de Trabajo, si es en el ámbito laboral o en la Comisión de Mujeres o en la Comisión de Constitución, si se crea un delito. Diputado Venegas. Lo que ocurre es que lo que ha dicho nuestra secretaria no me extraña y creo que es súper importante porque nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo omití decir que reiteradamente la doctora que viene de la Universidad Austral mencionó que había problemas, ¿no es cierto?, de técnica regulatoria y esto debiera ser una cuestión que nosotros tenemos que tomar muy en consideración. Y por eso es que tenemos que tomar la decisión. Si avanzamos con el proyecto, tenemos que referirnos al proyecto, porque como decía la secretaria, ¿no es cierto?, si abordamos otras materias, podríamos salirnos de la idea matriz. Entonces, pareciera ser que hay dos opciones. O seguimos avanzando en este camino, porque es claramente insuficiente todavía como está, por ejemplo, conceptualizar, y eso sí lo podemos hacer de manera vía indicaciones, conceptualizar de mejor manera que entendemos por, ¿no es cierto?, acoso sexual, e incorporar la idea del acoso sexista, como ustedes mencionaron, que también parece como una deficiencia, una limitación que tiene el proyecto y otras áreas. Y en ese sentido, seguir tramitando este proyecto. Creo que son los dos caminos y lo que propongo es que, dado que las vamos seguramente a invitar posteriormente, una vez que terminemos el de sexualidad y afectividad, que nos dediquemos a conversar y tomemos una decisión ahí como comisión. Gracias, diputado Venegas, por la sugerencia. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta, pero queda pendiente ese espacio de trabajo y la decisión que hay que tomar de cómo seguimos legislando. Gracias por su asistencia.